Gracias, muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a SAL por la invitación a participar en este evento y, por supuesto, aquí a la Superintendencia de Costa Rica por la oportunidad de platicarles un poco, ahora sí desde la perspectiva de una reaseguradora internacional y cuáles son precisamente las situaciones donde creemos que podemos colaborar muy de cerca con los reguladores en la región. Por este lado creo que sí. Bueno, seguramente todos ustedes ya conocen a Swiss Re, es una breve introducción de qué es la compañía. Obviamente somos una reaseguradora global, tenemos ya 151 años de existencia en el mercado internacional. Y bueno, pues prácticamente podemos decir que trabajamos todos los productos tradicionales y alternativos o no tradicionales. Estamos en todas las líneas de negocio de los seguros de vida, no vida, y básicamente particularmente en todas las regiones del mundo, en casi todos los países del mundo, salvo algunas particularidades de países con sanciones económicas donde no tenemos permitido operar. Tenemos también una muy fuerte solidez financiera con calificaciones de todas las calificadoras internacionales. Y este es un punto muy relevante de lo que ya se ha comentado por mis colegas sobre la importancia de la diversificación del riesgo. El reaseguro, una de sus fortalezas es precisamente la diversificación. Como podemos ver en esta gráfica, Swiss Re tiene diversificado el riesgo a través de las 3 regiones del mundo y eso se dio a raíz de una necesidad de la propia compañía, al ser de un país tan pequeño como Suiza, la necesidad de la compañía de salir a mercados extranjeros y poder posicionarse y dispersar su negocio pues fue muy grande, y el día de hoy pues somos una de las compañías, si no la más diversificada del mundo. Como pueden ver, América ya significa una cantidad mayor que Europa, Medio Oriente y África, con el 39% de las primas netas al cierre del año pasado. Nuestro fuerte en líneas de negocio sigue siendo los ramos generales, particularmente property, lo que son daños, sigue siendo donde tenemos nuestra mayor cantidad de esfuerzos, recursos y expertise, pero también, por supuesto, tenemos mucho en materia de vida y salud. Entrando un poco a hablar del tema de reaseguro y de soluciones alternativas de transferencia de riesgos. No voy a entrar al detalle, ya todo el mundo conoce qué es el reaseguro, para qué sirve, y siendo el último de los 4 en hablar, pues ya muchas cosas se han dicho. Solo quisiera hacer un par de comentarios de esta gráfica sobre el tema precisamente del reaseguro, que también nosotros como reaseguradores también nos reaseguramos a través de la retrocesión o a través de otro tipo de instrumentos alternativos, buscando precisamente en mercados de capitales nuestras coberturas adecuadas a nuestras necesidades. Eso es algo básico que toda compañía grande debe de hacer. Ahora sí que el dicho que decimos mucho en México, nunca poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros también internamente tenemos políticas muy claras de cómo debemos de diversificar nuestros riesgos y evitar la concentración de riesgos y ante situaciones de estrés adicional. La función, como decíamos, el reaseguro tiene un efecto estabilizador. No solo tiene una función de transferencia de riesgos, sino también brindamos financiamiento de riesgo, brindamos la oportunidad que las compañías puedan contar con capital de largo plazo, que los países puedan tener una inversión real en su economía. Y también obviamente uno de los temas importantes es la información, y voy a platicar más a detalle en las siguientes diapositivas sobre la importancia que tiene información de calidad para una adecuada tarificación del riesgo, y que eso permita que pues, realmente se tenga un reaseguro adecuado a las necesidades de cada tipo de línea de negocio, de cada país, etcétera. También otro punto importante pues, es precisamente lo que no se utiliza mucho todavía en América Latina, que es el reaseguro como una herramienta, un instrumento de manejo de capital. Ahora que estamos precisamente envueltos muchos de los países de la región en el tema de migrar de un régimen basado en solvencia 1 a solvencia 2 o una supervisión basada en riesgos,
pues tiene mucha relevancia el tomar el reaseguro también como una herramienta de manejo de capital y no solo como una transferencia de riesgo pura. El reaseguro también es un negocio, como ya lo comentaba, verdaderamente global. Aquí podemos ver la gráfica dividida por regiones del ingreso mundial por primas, aquí no hablando de Swiss Re, estamos hablando del mercado mundial de reaseguro, tanto de vida como de no vida. Como ya les comentaba, el modelo del reaseguro depende principalmente pues, de la diversificación de los riesgos y obviamente de la utilización de los efectos de la diversificación. Y esa es una de las cuestiones más importantes. Hablando un poco del tema de uno de los grandes retos que tenemos, la brecha en la protección, y voy a hablar un poco más a detalle también adelante, la importancia de cómo lograr cubrir esa brecha de reaseguro, o la falta de, más bien, cubrir esa falta de aseguramiento de las pérdidas económicas aseguradas versus las pérdidas económicas no aseguradas, tanto en la parte de daños, pero también en la parte de vida, cómo lograr que tenemos un estudio muy interesante sobre cuál es la brecha que hay en materia de seguros de vida en el mundo, pero también hay una específica para América Latina, donde vemos que muchas veces el sostén de una familia fallece sin ningún tipo de cobertura, seguro y nada, y cuál es realmente la necesidad que va a tener esa familia en los próximos años hasta que los hijos terminen la escuela y puedan valerse por sí mismos. Es enorme esa brecha y es uno de los grandes retos que tenemos particularmente aquí en América Latina de cómo disminuir esa brecha de protección que tenemos en materia de vida. Pues ya se comentó también, no quiero entrar al detalle, el uso del reaseguro en América Latina, sobre todo en la parte catastrófica, pues es sumamente importante y necesario. Ya lo comentaba Jorge Claude, el ejemplo de Chile. Aquí un punto relevante que hay, creo que es muy importante comentar, es que no todos los países tienen las mismas necesidades y no todos los países tienen la misma exposición. Y podemos comparar dos países como Chile y Brasil, donde Brasil realmente un país del tamaño que es sin tener una exposición a terremotos, sin tener una exposición a huracanes. Recuerdo haber estado hace año y medio con el ministro de Fazenda, con el ministerio, no con el ministro, platicando sobre esquemas alternativos de transferencia de riesgo, y cuando te muestran ellos cuánto han sido los daños o las pérdidas económicas de Brasil versus su Producto Interno Bruto, pues es el 0.000%, aún con lo que ha pasado de los deslizamientos en río, inundaciones, etcétera, sigue siendo un tema donde realmente no es un problema, digamos, todavía que pueda haber una problemática enorme o grande que pueda ser un reto para la economía del país o el desarrollo de la economía. Caso de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Centroamérica, donde tenemos riesgos muy grandes de terremotos, riesgos de huracanes, riesgos básicamente de todo el portafolio de fenómenos naturales. El no contar con esquemas adecuados o no permitir esa diversificación global puede significar una situación compleja ante un fenómeno de grandes magnitudes. Bueno, hablando un poco de los esquemas alternativos de transferencia de riesgos, que también ya fue comentado y creo que es uno de los temas más importantes de esta charla. Ya se comentó qué son los esquemas alternativos. Los Insurance Linked Securities, pues es básicamente la transferencia de riesgos relacionados con seguros a los mercados de capitales. Les voy a presentar un ejemplo que ya se comentó también del bono catastrófico mexicano. Este bono catastrófico se implementó por primera vez en el 2006. Fue el primer, digamos, instrumento de bono catastrófico que se colocó en el mercado de capitales por un gobierno soberano, el gobierno de México. Digamos que es un producto diseñado y colocado por el gobierno mexicano a través de su aseguradora nacional, Agrocemex. El asegurado de este producto es el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que es un programa del gobierno mexicano para ayudar a la reconstrucción de los daños de la infraestructura pública del país y las viviendas de la población de bajos ingresos. Este esquema es interesante porque en 2006 inicialmente se colocó únicamente contra el riesgo de terremoto y solamente en tres
regiones del país. El instrumento ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Estos instrumentos, al menos para el caso de México, tienen una vigencia de 3 años. En el 2009 se renovó o se emitió, digamos, un nuevo bono catastrófico con la ayuda del Banco Mundial, donde, por cierto, Chile era también, por eso se llamaba multicat, tanto por el multirriesgo, no solo terremotos, sino también otro tipo de riesgo, pero el otro país donde el Banco Mundial nos comentaba que iba a ser parte era Chile. A última hora, Chile decidió no entrar a este esquema, se fue México solo, donde ya además de terremotos se incluye el riesgo de huracán. Y aquí tenemos, digamos, los parámetros, ¿no? que se han ido calibrando y se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Este ya es el bono catastrófico del 2012-2015, donde ya tenemos, por decir, diferentes regiones cubiertas. Desafortunadamente la resolución no es muy buena, pero ¿cuál es el principal objetivo de un bono catastrófico? Tener un contrato preacordado de que si ocurre un sismo de ciertas características en cierta región cubierta, automáticamente se hace el pago. No es necesario ningún tipo de ajuste, no es necesario esperar a la dictaminación de la evaluación de daños en el campo. Es decir, se hace automáticamente dando, en caso de que se cubra los parámetros, que en este caso tenemos diferentes regiones con diferentes parámetros para terremoto e incluso para huracán. Inclusive podemos ver que para huracán las cajas que le llamamos de cobertura, no necesariamente un huracán tiene que pasar por el territorio mexicano, con que pase dentro de la caja o de la, digamos, de la dimensión geográfica que se tiene con, digamos, la presión central, que es un poco relacionado con la velocidad de vientos del huracán por esa región, o es equivalente más bien, pues automáticamente se hacen los pagos. Coincido con Jorge en lo que comenta de que esto no soluciona un problema de grandes magnitudes, pero es una alternativa más que puede ser de ayuda dependiendo de las necesidades de cada país. En el caso de México, este bono fue diseñado precisamente para cubrir el tema de la emergencia, no de la reconstrucción. ¿Qué significa eso? El contar con recursos líquidos de manera inmediata para el auxilio de la población damnificada. Sabemos que el costo de la reconstrucción ante sismos o huracanes de grandes magnitudes será mucho mayor, pero también a la vez la reconstrucción tiene un tiempo que se lleva a cabo, no se construye del día a la noche lo que se destruye, y eso permite que el país pueda buscar otras alternativas de financiamiento, pero el bono lo que busca precisamente es el dinero líquido, el momento más urgente de atención de toda aquella población damnificada. Estos son ejemplos de otras soluciones alternativas de transferencia de riesgos donde hemos participado en el mundo entero. Voy a resaltar solo algunas que me parecen interesantes. Ya comentaba del bono catastrófico mexicano, ya se comentó también un poco del CRIF, que es el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, que es una especie de pool de reaseguro para los países del Caribe, el cual también es un instrumento paramétrico similar al bono mexicano, que de pasar un huracán o por la región, digamos, cubierta con ciertas características, se hace la indemnización, igual en el sismo, de constituirse un sismo de cierta magnitud, cierta profundidad en la región, se hacen los pagos. ¿Y por qué ese tipo de esquemas resulta muy relevante, sobre todo para el Caribe? Imagínense las islas del Caribe, donde existen fenómenos que pueden llegar a rebasar hasta el 100% del Producto Interno Bruto del país. Si no mal recuerdo, en Chile el terremoto reflejó el 20% del PIB, más o menos. En las islas, de algunas islas pequeñas, 12%, perdón, el 12%. En algunas islas del Caribe, pues muchas veces los daños son de tal magnitud que no habría posibilidad alguna de que el mercado local, ni de seguros, mucho menos si hubiera reaseguro local, pudieran hacer frente, ¿no? Y de ahí que ese tipo de esquemas donde permiten recursos de manera rápida les permite recuperarse. Otro ejemplo interesante en México, hablando del sector agropecuario, tiene que ver con dos productos que la Secretaría de Agricultura del país ha colocado ya hace algunos años. Uno tiene que ver con los pastizales que come el ganado. Es un esquema también paramétrico donde vía satelital, de manera infrarroja, de efectos infrarrojos, se mide cuál es el volumen de pastizal que tiene cierta región del país, cierta región cubierta, para conocer que si una sequía ha afectado
o ha disminuido el volumen de pastizal y por ende, en caso de que sea menor al umbral establecido, se hace un pago al gobierno para que el gobierno pueda ayudar a los ganaderos del país, a los dueños del ganado que hay, digamos, adelgazado de manera significativa por la falta de este pastizal. Es un esquema innovador muy interesante porque lo que hace esos rayos, no sé si son, lo que hacen esos rayos de vía satelital es que si tienes un volumen de pastizal muy grande, el pastizal absorbe los rayos y no refleja. Cuando disminuye el reflejo es mucho mayor, entonces en base a medir cuál es el volumen de reflejo que se regresa, es como se puede medir si el pastizal ha disminuido o no, y obviamente se incluye un trigger que se llama un umbral, que de rebasarse pues se hace la indemnización. Y otro esquema interesante tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos, que tiene que ver con sequía y exceso de lluvias o inundación, donde también se mide de manera ponderada diversas estaciones hidrometeorológicas de un estado, en México una provincia como llaman algunos países, sobre si el índice de lluvia que se tenía estimado, calculado, es menor al umbral establecido, pues se determina que hay una sequía y se hace una indemnización, y al revés, si esto rebasó por mucho o rebasó, digamos, el umbral, pues también se hace un pago por la pérdida. De ahí lo que comentaban mis colegas, la importancia de tener información de calidad para que se pueda disminuir al máximo el riesgo de base y se puedan tener instrumentos acorde o muy similares a lo que sucede en la realidad. No se debe de tener un instrumento que sin que haya una verdadera sequía se haga un pago, se detone el trigger, ni al revés un instrumento que ante una catástrofe de grandes magnitudes, pues por alguna razón mal calibrado el instrumento, no se haga el pago. Eso es importantísimo, que la información sea de cualidad, la modelación sea muy bien hecha, para que realmente podamos tener un instrumento que realmente se active cuando se requiere. Y finalmente otro instrumento importante que se hizo con el gobierno de Uruguay tiene que ver con las presas. Uruguay tenía una preocupación muy grande sobre un descenso del nivel de las presas, no por la falta de agua, sino por la falta de generación de energía eléctrica y el costo tan extenso que le implica al país tener generación alternativa de energía eléctrica, y por ende se diseñó un producto que permitiera igual hacer la medición de si el nivel de las presas disminuye a cierto nivel, pues este instrumento paramétrico le detona pagos al país que le permiten contar con recursos. Básicamente es un tema de finanzas públicas del país, contar con los recursos para poder buscar fuentes alternativas de generación de energía eléctrica. Un poco lo que platicábamos al inicio del tema de la brecha de entre pérdidas aseguradas y pérdidas económicas. 2 minutos. Gracias, me voy a ir un poco más rápido. Bueno, aquí un poco la idea es cómo cerrar la brecha, cómo podemos cerrar la brecha entre pérdidas aseguradas y pérdidas económicas. Obviamente no hay una solución única, debe de ser diversas soluciones para diversos tipos de necesidades o diferentes soluciones para diferentes tipos de necesidades. Tiene que haber, por supuesto, una relación, una asociación público-privada efectiva, no es solo, digamos, del lado de las aseguradoras ni tampoco del lado del gobierno, es una especie de trabajo conjunto de mejorar la regulación en materia de las necesidades, mejorar la oferta y la demanda, y de ahí pues obviamente uno de los temas masivos pues, es el microseguro y los seguros masivos, donde podamos darle instrumentos adecuados a la población, pool o facilities de reaseguros. Y en materia macro, pues obviamente soluciones de transferencia de riesgos para aquellos riesgos grandes del público, de infraestructura en general. Voy a irme un poco más rápido por el tiempo, hablando un poco de información. ¿Qué determina la calidad de información? Pues en nuestra opinión hay 4, digamos, factores relevantes. El tema de la regulación. Muchas veces la regulación de los países determina la calidad de información que tienen las aseguradoras. En los tipos de riesgos, pues bueno, hemos visto que dependiendo del tipo de riesgo, cuanto más complejo o mayor es el riesgo, mejor o con mayor detalle se tiene la información. El tema de desarrollo actuarial también es un gran reto para América Latina. Sabemos que hay
pocas universidades en la región, sabemos que hay pocos actuarios en muchos de los países, sabemos que muchos supervisores, yo he platicado con muchos de los supervisores de la región sobre el reto tan grande de la falta de actuarios en sus países que permitan precisamente el desarrollo de técnicas y modelos adecuados a los riesgos que viven sus países. Bueno, esta es una gráfica que me llama mucho la atención, que tiene que ver precisamente con el detalle de la información, ¿no? De que no por ser una vivienda o una casa habitacional quiere decir que el riesgo sea igual, ¿no? No es lo mismo estar al pie de una barranca que estar al nivel del mar, o estar en un piso 28, un departamento de un piso 28, ni tampoco estar en una zona sísmica que estar en una zona de huracanes, ¿no? Entonces, muchas veces esto es un punto importantísimo para que el reaseguro pueda tener una precisión o pueda tener una tarificación mejor, el contar con información detallada y homogénea de los riesgos, sobre todo de los riesgos de carteras que se van a asumir. Nosotros como Swiss Re hemos invertido mucho tiempo y esfuerzos en generación de información. Muchos de ustedes seguramente conocen nuestros sigmas, que son publicaciones que hacemos de todo tipo de materias. Ya lo comentaba ahorita Jorge de la estadística que sacamos año con año, pero también hemos sacado a principios de este año un estudio de la situación actual de los regímenes de solvencia en América Latina, sobre todo con esta migración que está teniendo el mundo a regímenes más de capital basado en riesgo, tipo Solvencia II, cuáles están migrando más a Solvencia II europea, otros al sistema norteamericano, en fin. Todo lo tenemos en nuestro site de Swiss Re, donde pueden consultar todo ese tipo de información. Riesgos emergentes, que es un tema innovador también muy interesante. ¿Cuáles son aquellos riesgos que muchas veces todavía no imaginamos o no tenemos ni siquiera valorado que puede ser algo que en un futuro no muy lejano pueda ser algo muy complicado para nuestro país o para nuestras compañías? Implicaciones regulatorias, bueno, ya para concluir, también ya se ha comentado, toda historia tiene una parte buena, una parte mala, una parte triste. Para nosotros como reaseguradores, pues obviamente, ya lo comentábamos aquí, mercados abiertos, mercados sin restricciones, para nosotros es sumamente importante para poder operar. Las reaseguradoras, al ser globales, requieren tener la facilidad de poder manejar o mover capital de un lado a otro para precisamente hacer frente a situaciones adversas extremas, como fue el terremoto de Chile, como fue Katrina en Estados Unidos en el 2005, el sismo de Japón en el 2011, entre otras situaciones. El tener restricciones que no permitan que podamos mover capital de manera eficiente o que nos limiten el apetito de riesgo o la recepción de riesgo, pues obviamente hace que el reaseguro no pueda ser eficiente. Y volvemos a lo mismo, tenemos que verlo de una manera global y no particular de cada país. Y finalizando con el tema de supervisión de grupo, que también es un tema que viene dentro de los principios básicos de supervisión. Solo para ilustrarles en esta gráfica, somos una compañía suiza que nuestro, digamos, home supervisor es FINMA, que es quien supervisa a la compañía, pero tenemos varios colegios de supervisión, que creemos que es una figura que Swiss Re apoya al 100%, que es precisamente cómo lograr de manera adecuada que supervisores locales o de países que le llamamos host supervisor, que tiene Swiss Re, un ejemplo, una filial en algún país, como es el caso aquí de Brasil, que tenemos una filial, cómo el supervisor de Brasil pueda conocer de la compañía a nivel global, no solo la estrategia local que tenemos de apetito de riesgo, de colocación por línea de negocio, de cuáles son los límites, sino también conocer cuál es la estrategia global de la compañía que permita darles una visión mucho más amplia del por qué una cosa u otra, que a lo mejor viendo de manera parcial o particular una situación de un solo país o de una filial, una subsidiaria nuestra en cierto país, pues puede parecer equivocado, puede ser no acorde a una cierta regla, pero bueno, si lo podemos analizar de manera global, pues veremos que podemos tener una perspectiva diferente. Tenemos colegios en Europa, por decir, desde el año 2007,
En Estados Unidos también tenemos colegios ya con algunos de nuestros supervisores de compañías subsidiarias en Estados Unidos, nuestro colegio internacional desde el año 2008, y bueno, pues los beneficios de estos colegios pues es la mejora de la comprensión de la estrategia de grupo, es el intercambio de información, diálogo abierto con los directivos de las reaseguradoras globales, buscando precisamente que las compañías también puedan mejorar su gobernabilidad. Me quedaría solo con las conclusiones, resaltaría solo las dos de en medio. Volvemos al tema de la mayor importancia para una compañía global, pues es la dispersión global de los riesgos y que el reaseguro ayuda a liberar el capital de las aseguradoras al tomar sus riesgos y les permite a su vez expandir sus negocios locales y con ello pues se da el crecimiento de los seguros en los países. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes para cualquier duda.